Saludos cordiales, mis hermanos y amigos. Este es Mario Paz hablándoles y es un privilegio muy especial saludarles en esta oportunidad. Estoy en el camarote de mi camión, el cual me sirve a sí mismo como púlpito para predicar, y es un honor y un privilegio saludarles en esta ocasión. El día de hoy celebramos el día del Pentecostés, el descenso permanente del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, venir a morar permanentemente en la vida de nosotros, los creyentes en Cristo Jesús. Por favor, perdonen los ruidos extraños que puedan escuchar. Estoy en una parada de camiones comerciales. Lado derecho hay un camión comercial, en el lado izquierdo hay otro, y escucharán algunos ruidos así fuera de contexto. Por favor, ignórenlos y presten atención a lo que tengo que compartir con ustedes de lo que el Señor me ha provisto. Vean, el día del Pentecostés es una fiesta judía que se celebra 50 días después de la Pascua. Ahora, no voy a entrar en detalles, el tiempo no me lo permitiría, acerca de esta fiesta de los hebreos, pero sí quiero hablar acerca de la connotación, lo que implica el hecho del descenso del Espíritu Santo a esta tierra, a morar en los creyentes de manera permanente. Esto ocurrió en Jerusalén, de acuerdo a lo que el doctor Lucas nos indica en el libro de Hechos. Ocurrió en el mismo aposento alto donde el Señor Jesús estableció por vez primera la celebración de la Santa Cena. Allí, según el doctor Lucas, habían reunidos 500 personas. Si la costumbre en ese entonces era que no se contaban ni los hombres ni las mujeres, fácil, podemos hablar de unas 1200 personas reunidas allí. Días antes, realmente 10 días antes, el Señor Jesús había estado hablando a 500 de sus discípulos en las afueras de Jerusalén, específicamente hablando en el Monte de los Olivos, cuando, antes que el Señor fuera tomado arriba al cielo, les dijo a todos ellos que tenían que esperar la promesa que Dios el Padre le había dado a él, que era justamente la venida del Espíritu Santo. Entonces, luego que el Señor fue ascendido al cielo, ellos, en obediencia al mandato del Señor, retornaron a Jerusalén, y el cuartel general de ellos era justamente el aposento alto. Allí estaban reunidos, en una casa llena, completa. Doctor Lucas se encarga de decirnos que ellos estaban orando. Pero también es de suponerse que ellos durante esos 10 días estaban ayunando, porque eran días extremadamente inciertos. Ellos no sabían acerca del futuro inmediato o mediano, ni mucho menos el más lejano. Así que para ellos orar era eminente, ayunar era preeminente. Así estaban ellos ahí reunidos, cuando de repente, ¡pum!, el Espíritu Santo descendió sobre ellos de manera súbita,
repentina, inadvertida. Inadvertida en el sentido de que ellos no sabían cómo iba a venir. Ellos esperaban, pero no sabían qué era, cómo se iba a manifestar. Lenguas de fuego se posaron sobre las cabezas de los que estaban allí en ese recinto, y un viento, pero bien fuerte, se apoderó del lugar. Allí fue donde el Espíritu Santo de Dios descendió a morar de manera permanente en la vida de los creyentes. Miren. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre siervos de Dios, hacía la función que tenía que hacer y se iba. Pero el Espíritu Santo en el día del Pentecostés descendió para quedar de manera permanente. La primera evidencia que el Espíritu Santo había injertadose en la vida de los discípulos fue una extraordinaria sensación de gozo y felicidad. Oh, hermanos, discúlpenme, tengo que apagar una luz aquí porque me están fallando ya las baterías, pero vamos a seguir aquí así, un poquitito más oscuros, ¿ok? Bueno, miren. El Espíritu Santo, entonces, mis hermanos, llenó los corazones de esas gentes. Y la primera evidencia es que ellos fueron llenos de felicidad. Acto seguido, principiaron a predicar, fueron compulsados, compungidos, como quiera llamarle, a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la habilidad extraordinaria que ellos tuvieron en ese entonces es que pudieron predicar el Evangelio del Reino de Dios en los idiomas de todos aquellos visitantes que se habían congregado en Jerusalén en ese entonces, viniendo de todos los rincones del mundo. Por supuesto, habían unos cuantos en aquel entonces, como todavía los hay el día de hoy, idiotas que mal interpretaron la acción bendita que estaba ocurriendo. Y en lugar de dar honra, gloria y honor al Dios Todopoderoso, se pusieron a mofarse, a reírse, a burlarse de aquellos que estaban predicando en otros idiomas que nunca habían aprendido las buenas noticias del Evangelio del Reino de Dios. Y dijeron, estos están ebrios, estos están borrachos. Bueno, eran las 9 de la mañana y en aquel entonces la gente no se emborrachaba tan temprano. Ahora los borrachos andan por las calles 24/7. En aquel entonces las 9 de la mañana era muy temprano para emborracharse. Allí fue donde Pedro, lleno del Espíritu Santo, transformado con el poder de Dios de manera extraordinaria, se puso en pie y predicó ese primer maravilloso, extraordinario, sobresaliente sermón que nos dejó saber a toda la multitud que estaba ahí en ese entonces oyendo. Como un resultado de esa primera predicación de él, se agregaron 3,000 personas a la iglesia del Señor y así continuaron. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y particularmente sobre el grupo, el círculo interno del Señor Jesús de los 12, porque ahí ya estaba el sustituto de Judas que se había ido a matar,
En ese momento, cuando el Espíritu Santo los llenó en el día del Pentecostés, ellos dejaron de ser discípulos y se convirtieron en apóstoles. 12 discípulos convertidos en 12 apóstoles. ¿Ok? No hay ningún indicativo posterior que el ministerio apostolado continuó fluyendo día tras día, mes tras mes, hasta nuestros días. No, no lo hay. Al único que se le menciona como apóstol, además de estos 12, es a Pablo. Porque Pablo fue educado teológica y doctrinalmente por el mismísimo Señor Jesús en los desiertos de Arabia. Y por esa razón a él se le confiere el título de apóstol. Y aún así, mis hermanos, si usted recuerda lo que nos dice Juan allá en el libro de Apocalipsis, está el trono de Dios y al lado del trono de Dios se menciona que hay 24 ancianos. De estos 24 ancianos, 12 corresponden específicamente a cada una de las 12 tribus del pueblo de Israel. 12, no más. Y por otro lado, aparecen otros 12 ancianos que son los 12 apóstoles del Señor Jesús y no más. Así que, pues hombre, valdría la pena que dejáramos de querer reinventar la rueda y agarráramos la onda, mis hermanos. 12 apóstoles y no más. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, ellos ya compartían el pan en las casas, comían con alegría de corazón, vendían todas sus propiedades, traían el dinero a los pies de los apóstoles, lo administraban bien, ocurrieron uno que otro problemita por ahí. Ese sistema de vivir en comunidad, como quien dice al estilo comunismo, no funcionó, lo dejaron por un lado y cada quien siguió teniendo sus propias casas y su propio trabajo y su propio dinero. Ok. Tengo que darles a ustedes un breve testimonio de qué fue lo que pasó conmigo en relación con el Espíritu Santo, porque hasta acá les he hablado un poquito de lo que es historia, pero si vamos a lo que es dejando la interpretación y viniendo a la aplicación, todo aquello que ocurrió allá es simplemente un ejemplo para que nosotros podamos seguirlo, y así ha venido ocurriendo a través de los años en las edades de la iglesia alrededor de la tierra. Vean, yo no puedo hablarles por alguien más, tengo que hablarles de mí mismo. Allá en 1973, el Señor Jesús me llamó a sus pies. Fue en una iglesia presbiteriana. Yo venía de una iglesia católica y realmente no sabía nada ni de Biblia, ni de denominaciones, ni de nada. El Señor vino a mi corazón, me llenó, me cambió, transformó mi vida, me dio un nuevo sentir, una nueva visión, una nueva forma de ver, pero no comprendía nada todavía. No sabía nada de la Biblia, no sabía nada. En la iglesia presbiteriana donde yo estaba, habían dos grupos. Un grupo eran los recalcitrantes presbiterianos, toda la vida serios, con la carota larga como lagartos. A mí me daban miedo, porque la verdad que eran tan formales, así puros religiosos, fariseos, ¿no? En verdad me daban miedo. Y estaba el otro grupo que eran los, digamos, los liberales o carismáticos, como usted quiera, los tirados al pentecostalismo, como quiera llamarles. Pero esta otra gente, este otro grupo eran más amables, andaban sonriendo y muy contentos. Entonces, obviamente, yo me identifiqué más con estos hermanitos tirados a lo pente que con los lagartos presbiterianos. No es mi idea ofender a nadie, es mi forma de expresar. Un día, justamente era un sábado de gloria en celebración de Semana Santa,
Un buen grupo de presbiterianos recalcitrantes se fueron a la playa a disfrutar del sol y del mar y de la maravilla de la naturaleza, a disfrutar de su asueto de Semana Santa. Y el grupo de los propentes dijeron, no, nosotros nos quedamos y vamos a celebrar al Señor. Y ese sábado comenzó el servicio a las 6 de la tarde, algo así. Ahí por las 8 de la noche, una hermana se puso en pie y dijo, bueno, hermano Mario, y aquella, y aquel, y aquel. Todos éramos jovencitos, ¿no? Puros patoditos. Dijeron, vengan aquí al altar, jóvenes, pónganse de rodillas, vamos a orar por ustedes y vamos a pedirle al Señor que Dios los llene con su Santo Espíritu. Yo no sabía nada, yo solo seguía órdenes y no hacía preguntas, pues fui el primero en saltar ahí al altar, me puse de rodillas, como 5 o 6 hermanos vinieron, pusieron sus manos sobre mí, en la cabeza, los hombros, la parte de atrás, comenzaron a orar. Y yo estaba orando, ellos me dijeron, comience a alabar al Señor. Pues alabar al Señor, alabar, a glorificar su nombre. 3, 4 minutos en esa adoración, mis hermanos, y ¡pum! Se me apagaron las luces. Ya no supe nada. Cuando, digamos, volví en sí otra vez, eran las 3:30 de la mañana. Yo traté de pararme, no podía. Entonces, ellos me dijeron después que a los 3, 4 minutos de estar orando, yo principié a hablar en lenguas angelicales y era como una catarata que me salía de la boca, las cataratas del Niágara o algo así. Pues como no podía pararme, 2 hermanos me agarraron y me llevaron a mi casa arrastrándome. Así, ¿verdad? Tocaron la puerta, salió mi abuelita preciosa, abrió la puerta, me era extrañada. Vinieron los hermanos y me arrastraron todavía, me cargaron y me pusieron en mi cama. Y ahí dormí ahí me quedé hasta la mañana siguiente, que ya era domingo. Y cuando me levanté y fui ahí al comedor, mi querida abuelita María había preparado un caldo de huevos con apazote. Ustedes sí me entienden, porque los gringos no saben ni qué es apazote, pero ustedes sí saben. Y ustedes saben que el apazote con huevos, está hecha específicamente para aquellos que se levantan de goma después de una borrachera. Entonces yo me le quedé viendo a la sopa y dije, ¿por qué esto? Y entonces mi abuelita me dijo, si ayer te trajeron como a las 4 de la mañana, bien borracho, te fueron a dejar tirado ahí en tu cama. Vení, tómate esta sopa y te quitas la goma. Entonces yo comencé a matarme de la risa porque me recordé que el doctor Lucas en el libro de Hechos dice que a los apóstoles, discípulos que estaban en el aposento alto, también a ellos los categorizaron como borrachos. Yo pienso, hermanos, que la verdad, eso de hablar en lenguas angelicales, en cierta forma no es el indicativo de estar lleno del Espíritu Santo. Yo he visto a muchos hermanos hablando en lenguas y al mismo tiempo ensartándole el cuchillo en la espalda a otro hermano. Eso no es correcto. Para mí el verdadero indicativo de estar lleno del Espíritu Santo es que el fruto del Espíritu se manifiesta en nuestra vida y ustedes saben, amor, gozo, paz, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Si el fruto del Espíritu está así en nosotros, entonces somos llenos del Espíritu Santo. De lo contrario, estamos hablando cuentos chinos. Bueno, mis hermanos, gracias. El día de hoy celebramos el día del Pentecostés. El descenso del Espíritu Santo en los creyentes de manera permanente, que nos ayuda a testificar, a predicar e inclusive a estar listos para morir por Cristo Jesús, si eso fuese necesario. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Ha sido para mí un honor y un placer. Y en este día, mis hermanos, que el Espíritu Santo te dé poder encima de las enfermedades, de las dudas, de la ingratitud, de la pobreza, de la ignorancia y cuantas cosas más se manifiesten en contra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
El Señor te bendiga. Amén y amén.